El audio, ahí está. Atentos. Me avisan si se escucha, ¿ya? Si no se escucha, me avisan en el chat o audio. Muy bien, esa pequeña introducción sobre la memoria, ¿no? Vamos a ver esos procesos atencionales, los procesos de memoria, ¿sí? Que están relacionados en estos procesos cognitivos. La semana pasada ya hemos visto cómo es en el proceso de la sensación y la percepción como proceso psicológico, ¿sí? Vamos a ver el PowerPoint. Muy bien. ¿En cuál de las imágenes se evidencia mayor atención? ¿No? Acá una mamá con su bebé, pues lee, ¿no? Dicen que las mujeres tienen esa atención múltiple, ¿no? Puede estar pues haciendo otras actividades a la vez. O esta chica que está absorta de repente en una clase, ¿no? En una videoconferencia, ¿qué será? ¿Cómo almacenamos nuestros recuerdos en la memoria? Así como almacena la computadora, ¿no? Memoria RAM, su disco duro, no sé. Eso vamos a identificar, ¿no? Pues o se vacía la información al cerebro. Vamos a ver en diferentes aspectos cómo es ese proceso. Desde la atención, los tipos de atención, la memoria y procesos también de alteraciones como los olvidos y los trastornos. Ya saben que podemos intervenir a través del chat o ¿no? A través del audio. La atención. Proceso en el cual los estímulos, ¿sí? Que llegan a los diferentes órganos sensitivos, tejidos sensitivos, a partir de ese múltiple, porque ¿no? A la vez nos llegan diferentes estímulos, ¿no? No solamente es de un solo tipo, hay diversos estímulos, tanto del mundo externo al individuo como el mundo interno también del individuo, ¿no? Tenemos las sensaciones sinestésicas y una serie de otros más estímulos, ¿no? La atención hace ese filtro, ¿no? De seleccionar los diversos estímulos, aquellos que son relevantes para el individuo, selecciona la información relevante, como indica ahí, ¿no? Relevante, para que la información que llegue ¿no? a los procesos, a los almacenes de memoria, como indica también en el video introductorio, en esa parte del video, ¿no? Diversos almacenes de memoria, con ese material los procesos cognitivos puedan procesarse, ¿no? Estos procesos cognitivos, en ese control. Entonces, la atención es una selección de información relevante para controlar, ¿no? En el manejo de los procesos cognitivos. Hasta ahí, ninguna consideración. Chicos, chicas, están agotados, creo, ustedes ya. A estas alturas, ¿no? 5 de la tarde, después de todo el día. De estar atentos y atentas a las clases. A ver, vamos a ver cómo van sus memorias. ¿Sí? Entonces, tenemos esta situación de la memoria, disculpe, de la atención. ¿Sí? Tenemos tipo de atención, dependiendo del interés o de la actitud de cada persona. El interés del sujeto tiene que tomar para que haya atención. ¿Sí? Entonces, los estímulos que van a filtrarse de manera, en este caso, sostenida, es que cuando el individuo, por su interés, se concentra en un estímulo o una actividad en particular. En este caso, una operación, ¿no?
Una intervención quirúrgica puede durar pues, 1 hora, 2, 3, 5 horas, ¿no? Dependiendo de la... Entonces necesito una atención sostenida, de alta, bueno, de alta performance, en este caso, ¿no? La atención en una cirugía. Un estímulo único, ahí estoy, ¿no? En este caso, el visual, ahí todo, ¿no? Pero también puede haber estímulos que compiten entre sí para alguna actividad. ¿Sí? Entonces, de todos los otros estímulos que puedan estar presentes en esta situación, el celular que suena, los mensajes que llegan a su celular, ¿no? La mejor amiga, el mejor amigo que quiere contarle lo que le pasó ayer ¿no? En su casa, y otra serie de, ¿no? de murmullos. La persona selecciona un estímulo en particular para, ¿no? poder continuar con su proceso, con su interés, ¿no? en la actividad de su interés. A eso se llama atención selectiva. ¿Mm? De repente en tu casa estás escuchando la clase y estás cerca de una ventana, pasa el panadero, de repente a esta hora, ¿no? Que pasan, o de repente el que vende fruta, y de por ahí lo ladran los perros, o en tu casa mismo, de repente tu hermanito o tu hermanita menor están jugando y, ¿no? Cerca a donde estás tú, y, ¿no? Entonces, de todos esos estímulos, que es recepcionado por los estímulos, justamente la atención hace la veces de filtro. ¿Cuál va a ser relevante para ese proceso cognitivo? ¿No? Y van a pasar a los diversos niveles de procesamiento del sistema nervioso en general. Pero también hay situaciones en las que tengo que tomar atención a más de un estímulo, ¿no? De 2 estímulos a más, ¿no? Por ejemplo, acá esta persona aprovecha a hacer sus ejercicios y a más, ahí como se ve en la figura, ¿no? Entonces se ve, ¿no? ¿Quién de nosotros, ¿no? De repente, a ver, está en la clase y a la vez está con el celular ahí chateando, respondiendo a los comentarios de los compañeros en el celular? O está a la vez que está en su tablet, en su celular, no sé, o en su pantalla PC, está a la vez viendo, no sé, una serie, una película, ¿no? U otros estímulos más a la vez, ¿no? A la vez conversando, o no, si llegó un familiar, entonces hace mínimo dos actividades que tiene que prestar atención, 2 estímulos, ¿no? Entonces también, estás manejando y hablando por teléfono, ¿no? O no lo han hecho, a ver. O nunca les ha pasado una situación. ¿Cuál es la situación de ustedes, a ver, chicos y chicas, donde más la atención dividida más se presenta en ustedes? A ver, vamos a ver el chat. El interés sostenido es cuando yo dirijo hacia una actividad sostenida. Sostenido que tiene un tiempo prolongado, en la que estoy, ¿no? involucrado en ese estímulo o actividad. En este ejemplo vemos pues cómo acá los médicos, una operación pues no baja de 2, 3 horas, ¿no? Estar con la atención ahí, en el tejido, en el órgano donde está interviniendo, ¿no? O sea, tiene que estar ahí, perenne, la atención, ¿no? Porque es vida o muerte. Profesor, una consulta. Dígame, señorita. ¿Se puede tener 2 tipos de atención a la vez? Muy buena pregunta. Digamos, la atención es una sola, en ese momento. Puede suceder, y avanzando, ¿no? Que puede haber un estímulo, un estímulo, ¿no? Inesperado, una acción inesperada. Se cae por ahí uno de los instrumentos que suena, ¡plof! Un pomo de repente, ¿no? Entonces, a eso hace que el médico, los doctores, los profesionales volteen. En ese momento, ese tipo de atención va a ser involuntaria. Pero eso es una reacción, ¿no? Una atención involuntaria por un estímulo inesperado. En ese momento, ¿no? Pasa la situación, vio qué es y vuelve a su atención sostenida. ¿Sí? Ahora, lo que tú mencionas es la atención dividida, que puedo atender 2 estímulos a la vez en el mismo momento. Eso se llama la atención dividida. ¿Sí?
No es Profe, que por ejemplo, podría ser que según el interés del sujeto sea una atención sostenida y también una voluntaria. A eso voy. ¿Está bien clasificarlo así? no necesariamente. La descripción de la atención sostenida es que se mantiene en el tiempo, por un periodo determinado, largo. Por eso el ejemplo de la operación es bien significativo, porque una operación no demora horas, ¿no? No hay operación de minutos. Pero, por ejemplo, la atención voluntaria, camino por la calle, llego a la esquina y me pongo a ver el semáforo que está en verde para poder cruzar. Ahí es voluntario, pero ese tipo de atención pues no va a demorar eternamente, ¿no? Tiene su tiempo. Pero la actitud, acá lo que tiene que ver es la actitud de tomar atención a un estímulo en particular, ¿no? Para realizar una acción. Por eso se dice con la actitud voluntaria. Acá, por el tiempo, ya no sería, no solo en un primer momento, ¿no? Una actitud voluntaria de atención. Pero como se mantiene en el tiempo, ya se menciona que es una atención sostenida. Así se la describe. Por la duración, ¿no? Una larga duración que permite periodos extensos para poder mantener una actividad. A eso principalmente. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Ya? Porque en las preguntas no le va a venir pues una situación competitiva que sea demasiado, ¿no? Que cree una confusión. No, las preguntas van a ser concretas, ¿no? Puede venir la misma pregunta así, ¿no? Está mucho tiempo operando, ¿no? Entonces, hace atención sostenida. Luego sale y se pone a ver su celular, ver las llamadas, es médico, ¿no? Saca su celular y se pone a ver cuántas llamadas perdidas tiene. Ya, voluntario. ¿Entiendes? Pero no es que va a ser a la vez sostenida y voluntaria, ¿no? En un ejemplo, ¿no? De una pregunta, se podría elaborar así, ¿no? Y sale el doctor de la operación o en la pausa que tienen, saca su celular y ve, ya, ahí tiene la atención sostenida en ese momento. Si vuelve la operación porque se quedó inconclusa, vuelve la atención sostenida, ¿sí? Por la duración del tiempo. A eso nos referimos. Gracias por tu intervención, compañero. Muy interesante. Profesor, en la Dígame. sostenida solamente prestamos atención a un solo estímulo, ¿no? O bueno, la selectiva. Preferentemente a un estímulo, ¿no? En este caso, ahí al órgano, al tejido, ¿no? A la parte del cuerpo, ¿no? Que es todo un estímulo, pues, ¿no? Todo eso se vuelve un solo estímulo. ¿Sí? A uno solo. En las selectivas, entre varios estímulos que están en ese momento compitiendo, estímulos extraños, ¿no? Elige la persona, por su interés, hacer uno de ellos, el de interés, y los demás quedan como irrelevantes, siendo que esos estímulos se mantienen en el ambiente, presentes, ¿no? Que no son estímulos episódicos o ocasionales, sino que se mantiene en el ambiente. Sigue el murmullo, siguen sonando celulares, pero a pesar de eso, él selecciona el estímulo que le interesa para seguir, ¿no? A eso nos referimos. Y la atención dividida sí es cuando hace diversas, más de dos o más actividades a las que tiene que tomar atención en ese mismo momento. En ese mismo momento. ¿No? Una madre con un bebé en brazos lactando y que tiene que estar haciendo su desayuno para el niño de 3 años, para el otro hijo de 3 años, ¿no? Entonces ahí, ¿no? ¿Me entiendes? Ahí sí se refiere, pues, involuntarios cuando es un estímulo inesperado, improviso, ¿no? Inesperado. Volteas. Profesor, disculpe, otra consulta. Dígame, señorita. Necesariamente cuando tienes una atención dividida vas a hacer una de las dos cosas mal, porque siempre he escuchado eso, pero quería saber si científicamente es cierto, ¿no? Dependiendo del tipo de actividad, ¿no? Hay actividades más mecánicas, ¿no? Puede ser una actividad donde la persona esté mecanizada para hacerlo, ¿no? Pero acá, por ejemplo, son actividades mecánicas, ¿no? Hacer plancha de repente con el rodillo y a la vez aprovechar esa postura para hacer su amasado, ¿no? Son actividades mecánicas. Pero en una actividad cognitiva, ahí sí, porque va a haber otros que vamos a ver más adelante, otros procesos de control que se llama dentro de la memoria. Ahí entramos lo que es memoria ya.
pero acá solamente estamos hablando de lo que es atención. Si hacemos mal una u otra, hay otras consideraciones como el tipo de actividad relacionado a la memoria, a los factores de interferencia. ¿Sí, compañera? Sí, profesor, una preguntita más de igual manera. Si, por ejemplo, estoy andando en bicicleta o haciendo ejercicio Ujú. y Ajá. estoy escuchando música al mismo tiempo, supongamos en mis auriculares, ¿esa sería dividida? ¿Atención dividida? ¿Qué opinan los compañeros o las compañeras? Acá por el chat de repente. Creo que es un poco distinto, porque si lo replanteo y lo voy a formular como la primera vez que estoy conduciendo y practicando, Ujú, y le pongo demasiada atención a la primera vez que estoy conduciendo, ujú. pero cuando ya lo aprendo, ya está mecanizado y se hace más simple para hacer otras cosas, que en vez de ponerle toda mi atención a conducir un carro. Ujú. Las dos, Eso sí, está podría bien. ser distinto, ¿no? También, dependiendo, o sea, el concepto llevado a un ejercicio. En el ejercicio se le va a poner una situación clara, precisa, ¿no? No ambigua. ¿No? Ese detalle, ¿no? Por decir, del compañero último que ha intervenido, en una primera vez que está manejando, uno en una situación real, ¿no? Y en la pregunta sería así también, ¿no? Para que sea una contextualización más adecuada. Si es la primera vez que estoy queriendo manejar una bicicleta, un auto, mis sentidos van a estar más relacionados por interés a esa actividad. O sea, mi atención va a ser más o sostenida o selectiva dependiendo de las interferencias, ¿no? Muy poco dividida. Pero si es una situación, digamos, está haciendo footing, saliendo a correr, o está en la caminadora, ¿no? En una máquina caminadora y está escuchando música, definitivamente es dividida, compañera. Porque está haciendo dos actividades a las cuales le estoy prestando atención. Y tarareo la música, porque la pregunta tiene que reflejar, ¿no? Está corriendo en la máquina, observa el tiempo que está haciendo, la velocidad que regula y a la vez está tarareando la canción que escucha. Entonces, eso tiene que ejemplificar claramente que en ese momento, ¿no? En el ejemplo, el individuo está tomando atención a los dos estímulos, ¿sí? Para no dejar duda. ¿No? Está con audífonos y está corriendo. Atención de video, no, sería muy ambiguo, ¿no? La pregunta, o faltaría datos. Entonces, contextualizándola, en una pregunta tiene que decirlo, ¿no? De una manera clara que está haciendo caso a los dos estímulos, por lo menos, o a más incluso, para decir que es atención dividida. ¿Sí, compañeros? Profesor, Muy buenas. disculpe, entonces Sí, en ese ejemplo que dio mi compañera, ¿sería selectiva dependiendo de si yo me enfoque en la bicicleta o en la letra de la canción? no, ya, dependiendo de la pregunta. Si la pregunta dice, como te repito, está con los audífonos y está tarareando una canción, ¿no? Y a la vez está programando la velocidad de la caminadora. O sea, la pregunta refleja que está tomando la atención a los dos estímulos, ¿sí o no? Ahora, es diferente que diga, ¿no? Hay música en el gimnasio, hay una pantalla, ¿no? Que están ahí haciendo, o con una música, y ella solamente está corriendo. Entonces, ahí podríamos decir que sí podría ser selectiva porque la pregunta te está direccionando a que está tomando atención a un solo estímulo. Depende de la pregunta, ¿me entiendes? Tiene que ser clara ¿no? El contexto y la situación que les van a poner, pues, ¿no? Selectiva es cuando indica, ¿no? Hay varios estímulos, describe los estímulos que hay en ese mismo momento y indica que, y también describe que el sujeto, a pesar de eso, le toma atención a un determinado estímulo, de los que está mencionando ahí. Entonces, ahí se refiere que es selectiva, ¿no? Acá suenan los celulares, el murmullo, de repente hay una marcha estudiantil como las que hay en San Marcos, y en ese momento él sigue absorto ahí prestando la atención al profesor. Memoria selectiva a pesar de estímulos que podrían ser que podrían interferir incluso, ¿no? Por la bulla, sonidos estruendosos, pero para en este caso, el sujeto se vuelven irrelevantes y uno de ellos solamente se vuelve el significativo como filtro de los otros, ¿no? Del proceso atencional. ¿Sí, compañeras? Muchas gracias, muchas gracias. Ya está. Entonces, los procesos de memoria, como proceso cognitivo también, ya hemos visto en la psicología, como objeto de estudio los procesos cognitivos y la conducta, que permite que registrar, almacenar, recuperar información, ¿sí?
Actualmente, pues, el paradigma informático computacional tiene mucha vigencia en lo que es memoria, ¿no? El ingreso de información se almacena, bueno, en este caso, como ya hemos mencionado, en diversos almacenes, ¿no? Y se tiene, pues, en codificaciones, que de acá saco la información que requiero si quiero dar una respuesta, o la computadora, ¿no? Digito y de acá saca la información que está almacenada en largo plazo, la recupera para poder dar una mejor respuesta. Vamos a verlo con el modelo, ¿no? Hay diversos modelos de memoria. El más aceptado o que más se trabajan los autores es el modelo de Atkinson y Shiffrin, o Shiffrin, ¿sí? Donde indica, estos dos autores, que la memoria es un sistema multialmacén, o sea, hay varios niveles de memoria en varias situaciones, ¿sí? Y el procesamiento sigue una secuencia. Y en la entrada de información, como estamos hablando de procesos cognitivos, ya estamos hablando de información, de datos, ¿no? De datos. El input, ¿no? En alguna literatura lo vas a encontrar como input. El input. El input es cuando tú digitas, ¿no? Digitas en Google, pum, un tema que quieres ver. Entrada. Entonces, hay entrada de información, ¿sí? Que es a la vez, pues estamos hablando de los registros sensoriales, ¿sí? Ingresa la información, se registra, hay la transducción, ¿no? Si más recordamos la clase de sensación, y eso se vuelve un registro sensorial que va a llegar a ciertas zonas del sistema nervioso, ¿no? En general, ¿no? Entonces, hay un registro sensorial, hay un dato sensorial, que ya no es el estímulo sensitivo propiamente dicho, porque había una transducción, ¿no? A datos sensoriales, codificado y todo un proceso ahí. Entonces, ese registro sensorial de los diversos estímulos que han pasado el umbral y que registra nuestro sistema nervioso, va a haber un proceso de filtro, ¿no? De filtro atencional, cuya información relevante va a pasar a un almacén de corto plazo que se indica, ¿no? Para que luego de diversos procesos de control, repetición, verbalización, ¿no? En este almacén de corto plazo, se va a registrar en un almacén de largo plazo. Esa es la parte secuencial, el procesamiento secuencial de una información cognitiva, ¿sí? Y que esa información que ya está almacenada, cuando tengo que dar una respuesta, extraigo una carpeta, un archivo, ¿no? Asumiendo esta metáfora computacional, que tanto también ustedes conocen, trae el archivo a la memoria a corto plazo para que a partir de eso, ¿no? Nuestro sistema operativo o memoria de trabajo, que también se le conoce al almacén de corto plazo, genere una respuesta interna o conductual, ¿no? Y los procesos de control están en eso, ¿no? La atención, la repetición, los sistemas elaborativos, las relaciones con otras ideas o conceptos anteriores cuando ingresa nueva información, ¿no? En diferentes etapas se va a producir ese proceso de control. Vamos a ver un poquito más detallado ya en la siguiente diapositiva. La memoria sensorial. Conocemos. Las diversas investigaciones indican que tenemos un almacén de memoria sensorial, como ya hemos dicho. Característica es precategorial, es decir, acá solamente es las sensaciones activadas. Por ejemplo, un hincón en el pecho. Me cojo la mano y digo, tengo dolor. Ya, ahí, cuando dijiste, tengo dolor, ya le estás poniendo una categoría, lo estás verbalizando. Antes de eso, es la memoria sensorial. Cuando sientes algo. Es el sentir algo en cualquier parte de tu cuerpo o ¿no? por algún estímulo externo o interno. ¿No? Esa es la información sensorial. Sientes algo. Tiene duración de fracción de segundo. Fracción. O sea, menos de un segundo incluso. Para ser recepcionado e identificado por el sistema sensorial. Es decir, si no vuelve a ocurrir o no tiene una intensidad ¿no? bien marcada, ese estímulo sensorial no va a ser registrado
para pasar a una memoria de corto plazo, ¿no? Pero si le tomo la atención debida, ¿no? Ya entonces pasa a la memoria de corto plazo. Esa información, ese dato sensorial, ¿sí? Ese dato. Entonces, en el dato sensorial, el almacén sí es categorial, porque ya le pongo una categoría a través de un concepto, un significado, que lo voy relacionando con significados que ya están en mis recuerdos anteriores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para aprenderse un número telefónico, a ver, les voy a decir, chicos, mi celular es 990-269638, ¿no? Entonces ya, al verbalizar, ustedes están escuchando nada más, entonces, memoria sensorial ecoica, ahí está en juego, principalmente, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Ecoica, de sonido, ¿no? En el oído medio, ahí viene, ya está. Y eso va, ¿a qué? ¿Se acuerdan a qué parte de la corteza va? Hemos visto, en las sensaciones, ese estímulo sonoro de mis palabras. ¿A qué parte del cerebro va? ¿No? Al lóbulo, a la corteza temporal, ¿no? Acuérdense. Ajá. Donde están relacionados procesos de memoria. Entonces, ahí se moviliza mi memoria de corto plazo. Me voy repitiendo, ¿no? Me imagino que ustedes, algunos están repitiéndose. ¿Qué dijo el profe? 9, ¿qué? Ya. Ese es un proceso de control que está, ¿no?, en la diapositiva anterior que hemos visto. Un proceso de control. Entre la memoria, ¿no? Proceso de control. Me voy repitiendo para que quede registrado en este almacén de corto plazo. Me lo voy verbalizando, ese sonido. Entonces va haciendo repetir para que genere una huella de corto plazo. ¿Sí? Entonces, esa capacidad de todas las personas, se ha estudiado, ¿no? Hay muchos estudios al respecto. El mágico número 7. Hay una lectura incluso, ¿no? Debe estar ya en internet. El mágico número 7. 7 son los días de la semana. ¿No se acuerdan que hay una canción? 7 son los días de la semana, las maravillas del mundo, ¿no? Ahí está. Entonces dice que la memoria a corto plazo tiene una duración de 15 segundos a 30 segundos. En ese lapso puede almacenar información, ¿no? Unidades de información de 7, más o menos 2. Es decir, 2 para abajo, 2 para arriba. ¿Qué es una unidad de información? A ver, ¿quién me ayuda? Necesito a alguien que intervenga, no de forma oral, y mencione y diga, no sé si su número telefónico, pero un número celular, ¿no? Que tiene 9 dígitos, que tiene, digamos, toda una composición, ¿no? Un número, ¿quién me puede acompañar, por favor? 929-759-593. Repítelo, por favor. 929-759-593. 593. Ahí está. Entonces, la señorita, los golpes de voz, ¿no? 990 y tanto, ¿no? Ahí son 2, por ejemplo, ¿no? 747, ¿no? 747, esos 3 dígitos en 2 golpes de voz, ¿no? En 2 unidades de información, ¿no? O sea, me dejo entender, los bits de memoria, los bits de información que se le conoce también, eso se refiere a unidades de información. Cada persona tenemos un registro en los almacenes de memoria particular de cómo yo, en este caso, para un número telefónico, cómo lo voy a registrar. Hay personas que pueden decirte tu número telefónico, a ver, se me ocurre, 930.450.504. 9 dígitos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo registro así. Cada uno va a tener su almacén de cómo eso, al momento de verbalizarlo, son unidades de memoria lo que estoy diciendo. Porque yo no digo 990, ¿no? Salvo que pues tenga que dar una persona de repente, ¿no? No sé, que esté ya muy, de repente de 70 años, ¿no? Que me pasa a mí cuando hago mis seguimientos de casos en psicológicos a personas ya adultas mayores, tengo que dictarle así número por número. Pero por lo general, ¿no? Lo decimos 990, 26, 96, 38, ¿no? Esos 9 dígitos en 4 o 5 datos de información, ¿sí? Y así nosotros vamos almacenando.
Vamos al mantener. Tenemos nuestros propios procesos de control, cada persona. Todos lo hacemos de alguna forma en particular. Y ahí vienen las técnicas la mnemotecnia, ¿no? Cómo registrar datos. ¿Sí? Esto se refiere a la capacidad limitada que tiene. Y en esos 15, 30 segundos que lo tienes que repetir, ¿no? Para que eso se mantenga y se vaya a la memoria de largo plazo, ¿no? Entonces la información como ustedes que están hoy día teniendo, tienen que repasarla, ¿no? Para retenerla. Pero ya tú no cuando tengas largo plazo, ya la registras con una clave, ¿no? Como un sistema de claves específicas que cada persona tenemos dentro de un mapa relacional con conceptos, si son conceptos con conceptos anteriores, ¿no? Si son, digamos, números así al azar, con algunas claves mnemotécnicas que cada persona realice, ¿no? Como mencionaba, ¿no? De repente números al azar, asociados a algún poema o algunas imágenes, ¿no? Entonces ya lo vuelvo con significativa esa información que haya llegado. Entonces ahí sí hay una capacidad ilimitada. ¿Sí? Una Profesor, capacidad una ilimitada. pregunta. En todo caso, memorizamos, por ejemplo, un poema para Ya. el colegio. ¿Qué tipo de memoria sería? ¿Qué tipo de número? ¿Qué tipo de memoria sería? Por ejemplo, recitar no, memorizarse un poema para recitarlo en el colegio. Claro. Si ese poema, volvemos, es una primera vez que lo estás leyendo en ese momento, 2, 3 lecturas, y lo recitas, estás con una memoria de corto plazo, todavía, porque está en ese proceso, pues, que está en ese proceso de control de pasarlo a largo plazo. Pero a largo plazo significa que ya lo tienes registrado, pues, y que ya mañana, la siguiente semana, la vuelves a recitar, ¿no? ¿Me dejo entender? Ahí hablamos de memoria ya de largo plazo establecida, porque ya, ¿no? Esa información se queda ahí. Para lo que estamos refiriéndonos, que para pasar de corto plazo a largo plazo, hay procesos de control. La repetición del poema, lo vas realizando, me acuerdo de palabras significativas, me acuerdo de una canción relacionada, la tarareo, le pongo música a esa letra de ese poema, ¿entiendes? Claves mnemotécnicas para poder retener esa información para que quede ya fijada en la memoria de largo plazo. A eso nos referimos, ¿sí? Porque para hacer el largo plazo tiene que quedar ahí ya. En los siguientes días, semanas, tienes que repetirlo. Y conforme lo vayas utilizando, se va a hacer, ¿no? Más, la huella de memoria se va a quedar más establecida, con otros factores relacionados que vamos a pasar a ver. ¿Sí, sí, sí, compañera? O sea, hay esos procesos de corto a largo plazo, hay una serie de procesos de control, ¿no? Y para pasar a largo plazo, como te menciono, ya uno no, repito, uno no memoriza para quedar a largo plazo dígito por dígito, por ejemplo, ¿no? Como si lo hace la computadora, ahí está la diferencia. El cerebro es más plástico, es más, incluso situaciones nuevas puede generar, ¿no? Recuerdos o memorias, disculpe, ¿no? Significativas, porque lo va a relacionar con conceptos anteriores. En cambio, una máquina, por ejemplo, en el celular, no sé si a ustedes les ha pasado, anteriormente en los mensajes de voz, o no sé, antes me venía en otros celulares, ahora el celular que tengo no viene así, ¿no? Me decía el número que me dejó el mensaje. Pero no lo decía P990 269638, ¿no? Decía, recibió un mensaje de 990269638. No sé si eran, u otro tipo de contestadora, ¿no? De alguna central telefónica. Si es que es una contestadora computarizada, a eso me refiero. ¿No? Por ejemplo, ese sistema que así está, digamos, programado. Y no lo va a hacer de otra forma porque así está programado. En cambio, el ser humano podemos, a partir de la categorización, ¿no? Podemos crear relaciones con recuerdos anteriores de un estímulo, podemos relacionarlo con otro tipo de estímulo, ¿no? O sea, la letra de la poesía con una canción, o sea, con la tonada de una canción, que es otro tipo de estímulo, ¿no? Se hace significativo ese recuerdo para que quede establecido en la memoria de largo plazo.
En el video que hemos pasado, en ese pedazo de video, ¿no? Ahí están los recuerdos, hicieron un estudio de los recuerdos de las personas que vivieron alrededor allá en Nueva York, ¿no? De las Torres Gemelas, del atentado de las Torres Gemelas. Y muchos de los que contaban, ¿no? Incluso lo indica ahí la profesional que estaba, ¿no? No coincide con la realidad, ¿no? Por ejemplo, la chica decía, yo recordaba antes que cuando sucedió ese atentado estaba en el colegio y vi como el humo iba por el lago, ¿no? Pero haciendo digamos, la reconstrucción de los hechos, el colegio de donde queda y el salón donde estaba la chica quedaba a muchos kilómetros de distancia y no tenía una vista para el agua, por ejemplo. Entonces, ¿por qué su recuerdo está en eso? ¿No? Más adelante en el mismo video indica, ¿no? Que puede ser por las cuestiones de los noticieros, ella relacionaba, pero en realidad, pues, esa memoria episódica, que es parte de la memoria explícita a largo plazo, ¿no? Se puede ahí interferencias, ¿no? De la memoria episódica es la memoria de lo autobiográfica, de los hechos de mi vida, ¿no? Que pueden ser tan vívidos para nosotros, pero que conforme pasa el tiempo, pues se va haciendo menos, digamos, no una foto de la realidad, sino, ¿no? Una aproximación, ¿no? De los hechos, los episodios. ¿Quién no recuerda el primer día de su clase no sé, en el secundaria o en primaria, su primer beso con su enamorado o enamorada, qué sé yo, ¿no? Si te mudaste, ¿no? Cuando te mudaste ese día, no sé, son episodios de mi vida. Y la semántica, lo que trabaja conceptos, toda la parte cognitiva, ¿no? O sea, la memoria explícita hace uso del lenguaje preferentemente, ¿no? La verbalización o diferentes tipos de lenguaje de forma amplia, ¿no? A eso nos referimos con la memoria explícita. Y la implícita es aquella donde aprendemos procedimientos, están ahí instalados, como usted me menciona, ¿no? Manejar bicicleta, manejar, ya cuando manejas un auto y lo sabes manejar, ya ese procedimiento está en tu memoria a largo plazo. Y emocional son los hechos, o un hecho te puede causar una emoción, y esa emoción se queda almacenada en tu memoria a largo plazo. Entonces, este tipo de memoria, sobre todo la emocional, ¿no? La que no requiere de lenguaje, la que no es explícita, es más posible que de la memoria sensorial pase directo a la memoria de largo plazo, ¿no? Por la significancia emocional. Y en las bases biológicas, la conducta, el centro emocional en el sistema nervioso, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan, chicos, chicas? Hay una zona donde están los recuerdos emocionales. Lo hemos visto en las bases, lo hemos mencionado en las bases biológicas. ¿Hipotálamo? El hipotálamo más que todo es de los recuerdos más que todo episódicos, ¿no? Para la memoria de corto plazo, sobre todo, más que todo episódicos. Pero más específicamente, ¿no? O de palabras, de direcciones, el hipotálamo. El hipocampo, ¿no? El hipocampo. Pero en la parte emocional, el recuerdo emocional, o sea, porque hay un hecho, el hecho de pues, hay una situación, una descripción del lugar, ya, ese sería lo episódico. Si tiene un significado, tú le pones semántico. ¿No? Pero la emoción que te hizo sentir ese hecho, ¿te acuerdas? Tiene el nombre de otro órgano también, o de otra estructura del cuerpo. La amígdala cerebral, ¿no? En la amígdala. Ahí está registrado los recuerdos emocionales. ¿Y cómo se sabe eso? Al momento del estudio de imágenes de sistemas nerviosos cerebrales, una imagen, por ejemplo, a una persona se le presenta la imagen de su hijito, de su hijita, sonriendo, se activa una zona diferente que si le ponemos que recuerde palabras sueltas, ¿no? O si ¿cuál es la fecha de independencia del Perú? No, no, bueno, ya te das cuenta, se activa otra zona en los almacenes de memoria. No es la misma zona. Entonces ahí viene la diferenciación de los tipos de almacenes. ¿Sí, chicos y chicas? Pero en la memoria a largo plazo, acá está, ¿no? Semántica, los conocimientos, ¿no? Todo lo que es cognitivo, informacional, ¿no? De conocimientos, fechas, episódico, tus vivencias, procedimental, las habilidades motoras, acá, la tarumba, ¿no? Esa institución teatral, ¿no? He trabajado bastante con lo que es habilidades y las respuestas emocionales aprendidas, ¿no? Como recuerdos emocionales. Por ejemplo, a un bebé que recientemente lo vacunan,
¿ya? Con la aguja, de meses. Entonces ese recuerdo emocional, y lo vacunan ya varias veces, cuando una próxima va a ser vacunada, ¿no? Va a generar pues todo unas respuestas emocionales. ¿Sí o no? Ahí está. Ahora que estamos grandes, bueno, todavía ustedes no se han vacunado, creo, ¿no? Pero ya están pronto a vacunarse por la COVID. Ahí va a generar respuestas emocionales características. Que te vas a recordar cuando te vacunaste de repente a los 5 años, o de repente, ¿no? En otras vacunaciones anuales, que por ejemplo la influenza, ¿no? Entonces ahí vamos a recordar. Y que ya eso puede ir de frente de lo sensorial a la memoria de largo plazo. No siempre, ¿no? Dependiendo. No siempre. Muy bien. Seguimos con los procesos de control, como hemos mencionado, ¿no? Optimizan en cada etapa para pasar de los diferentes almacenes de memoria. Puede haber, en la memoria sensorial, mucho es de la filtración, el control de la información sensitiva, ¿no? La memoria sensorial. Entonces, la atención juega un papel muy principal. Ya cuando la información ya está filtrada, para que se quede la huella en la memoria de corto plazo, la repetición, ¿no? Como antes, me acuerdo en mis tiempos, ¿no? Hace, ya, pues, ¿no? 30 años, 40 años, que era típico hacerte las planas. Te equivocaste en el dictado, en una palabra te la hacen en una hoja, la plana que se decía, repetir la palabra o la oración, ¿no? Bajo el principio de reforzamiento continuo, lo vamos a ver en otra clase. Pero digamos, tiene esa lógica, ¿no? Repetir, repetir para que se quede en tu memoria de corto plazo y que de ahí pase a tu memoria de largo plazo a partir del control, ¿no? De optimizar esa información ya no palabra por palabra, sino en un concepto. Entonces ahora, proceso de, ¿no? Psicología, objeto de estudio, procesos cognitivos, la conducta dentro de los procesos cognitivos, sensación, percepción, atención, memoria, ¿no? Te das cuenta. Entonces ahí se va haciendo un árbol, ¿no? Cómo se relaciona con las conductas, vas haciendo todo un procesamiento elaborativo categorial. A eso se refieren las categorías, ¿no? ¿Qué es? Memoria, proceso cognitivo. Lo voy categorizando dentro del árbol de mis recuerdos significativos anteriores, ¿no? De la información que ya tengo. Hay olvido, por supuesto. ¿Qué genera olvido? ¿No? Dicen que el olvido es necesario para seguir ejercitando la memoria. Es muy buena, ¿no? Digamos, punto de vista. Porque decae la huella, o sea, la huella de la memoria. Si en clase, ¿no? Ya lo tiene, ya resuelve ahorita todos los ejercicios y no lo vuelves a repetir los próximos días o semanas, y ni un día antes del examen recién te pones a repasar, ¿no? Tu huella de memoria, porque eso va a ser, cada uno va a ser en diferente medida, va a haber un olvido de alguna huella de la información. No de repente de todo, pero baja pues la huella, ¿no? Ya no es igual. Falla en la recuperación por procesos internos de las claves que tú, como las, digamos, almacenado en tu memoria de largo plazo, esa información, ¿no? Entonces, siempre te lo sabes, siempre lo repites, lo tienes siempre en la mente y ese momento se te olvida. Entonces, el fenómeno de la punta de la lengua, ¿no? Lo tengo en la punta de la lengua. ¿Cómo se llama esa película que habla sobre ese que es como que siempre revivía la situación y siempre pensaba que esa situación de nuevo ya la había vivido, ¿no? Entonces, ya está. Efecto mariposa, que se llama en castellano, por ejemplo. Interferencias por el momento de la situación. O sea, ponte, ¿no? El niño o la niña que en la clase salió a exponer una poesía que tenía, se la sabía, pero de repente por situaciones emocionales, de mucha presión, los chicos son crueles a veces, lo pifiaban, ¿no? Le ponían apodos, se olvida. Entonces hay interferencias, ¿sí? Por momentos, del momento de la acción o por cuestiones diferentes. Va a su casa y a la mamá le llama la atención, ahorita eres un tonto, ¿cómo te puedes olvidar? Entonces, ¿no? Por exposición a situaciones que pueden generar, ¿no? Bloqueos, como se dice. Posteriores, bloqueos previos o posteriores al aprendizaje, a la situación que tienes que recordar. La curva del olvido, del 100% de información que ya tengas, un poema, por ejemplo, si no, a los 20 minutos, si no lo repites, no lo sigues pensando en ese poema, por ejemplo, ¿no? Ya tienes 60% de recuerdo nada más. Si eso sigue pasando las horas, baja a 40. Y si los próximos días, hasta un mes, por ejemplo, ¿no? Ya tienes, si es que no has repasado
de manera continua, ¿no? La huella puede quedar hasta 20, ¿no? Más o menos, en promedio. Son datos que se dan. Las amnesias dentro de los trastornos. Cuantitativo porque es la cantidad de registro de memoria que vas perdiendo. En un accidente cerebral, hay un daño cerebral. Si tus recuerdos de antes de la situación no catastrófica que has vivido, tienes olvidos de situaciones de ese tipo, sea de tus datos personales, de información que tenías, de cómo comportarte en un lugar que ya tú sabías cómo comportarte, ¿no? Esa amnesia retrógrada. Si después del accidente te recuperas, sigues tu vida, y por ejemplo, si hay situaciones, te presentan una persona un día y al otro día te olvidas, sería una amnesia anterógrada, ¿ya? Porque son situaciones post daño cerebral, post accidente, ¿sí? Esos olvidos. Y Alzheimer es un daño degenerativo progresivo. Empieza, me olvido el número de mi DNI, me olvido el teléfono, mi número de teléfono, me olvido la dirección de mi casa, me olvido, ¿no? Que he vivido 40 años en esa casa, ya me olvidé, me olvido el nombre de mi familiar, wow, ya. Deterioro Alzheimer, ¿no? El alemán. Y para amnesias, que es más cualitativo, no hay un punto localizado, ¿no? En cambio, en la amnesia sí hay puntos ubicados de la lesión o de la disfunción, ¿no? De las vías neuronales que se puedan haber dañado producto del accidente, ¿no? En las amnesias sí se puede identificar. En cambio, en las cualitativas, o para amnesias no hay. Entonces, hay fenómenos como el déjà vu, ¿no? De lo ya vivido, ¿no? El jamás vu como que nunca lo has vivido. Claro, soy tu hermano, tu cara me suena, dice, ¿no? Entonces, como que nunca. Pero son sin que haya pues accidentes cerebrales, ¿no? No hay una explicación, no hay una causa orgánica, biológica, una etiología, como dicen los médicos, ¿ya? Vamos a las preguntas, jóvenes. A ver, y ahí pueden surgir otras consultas. Primera pregunta. Mariano escucha su clase virtual de biología, ¿no? En la sala de su casa. Y en su sala también está su mamá, en ese momento, conversando animadamente con la hermana. Conversaban ahí. Y también las bocinas de los carros, ¿no? Estaba cerca de la ventana, su casa, de manera bocina estrepitosa. Pero él prefirió atender su lección, ¿no? O sea, a ese estímulo. O sea, ¿qué tipo de atención? A ver, compañeros y compañeras. Voluntaria, dividida, selectiva. ¿Cuál de ellas es? ¿Selectiva? Selectiva, ¿por qué? Porque hay varios estímulos a la vez. La clase, las bocinas, es tremendosa. O sea, te das cuenta que en la pregunta tiene que haber un elemento que indica que sí o sí ese estímulo está presente en esa acción de Mariano. Porque no solamente una bocina, puede ser una bocina con un sonido lejano, no, pero es una bocina estrepitosa, entonces. Y la conversación de la mamá que está ahí también en la sala. Selectiva. Entonces, quiere decir que los demás estímulos, ¿no? Son irrelevantes, pues totalmente, ¿no? Se vuelven irrelevantes los demás. La conversación de la mamá, de esto que están conversando de esta guerra, y las bocinas se quedan en segundo plano. Y, a ver, ajá. Para recordar este número, ¿no? Un número, mire. Pues una estrategia cognitiva que se te propone es seleccionarlos, por ejemplo, en el calendario, ¿no? 365 días, 52 semanas tiene un año, 12 meses, ¿no? 4 semanas, 31 días un mes, ¿no? 30, ¿no? 30 o 28 días, ¿no? 31, 30 o 28 tienen los días en el calendario durante todo el año. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a relacionar. En los procesos de memoria, ¿se acuerdan? De pasar de una memoria a... Primero, ¿con qué empieza la memoria? Como proceso cognitivo. Primero tengo que almacenar, recuperar o registrar. ¿Qué es lo primero? El input. ¿Cuál es el input? ¿Se acuerdan? Registro. Ah, ¿cuál es tu? El Registro. registro. Muy bien. Registro. Entonces, ¿en cuál de los enunciados se relaciona con el registro? ¿A, B o C? A. Ah, Identifica los números primero, pues, ¿no? Y ahí vas haciendo tu control, tu proceso de control atencional para pasarlo a la memoria a corto plazo. Vas haciendo cómo lo divido. A ver, ya, 300, hay
Ahí viene esa técnica que está acá. Luego, ¿qué sigue? Del registro. Lo acabo de decir. Almacenamiento. Almaceno, ¿no? ¿Con cuál enunciado? ¿B o C? B. ¿C? B. Es la B, lógico, porque estoy descomponiendo. No estoy 3, 6, 5, no, sino que creo mi clave. Ya, 1 año, 2 semanas, ¿no? 12 meses, ¿no? Entonces, así, 4 semanas, los días, ya. Entonces, creé mi clave. Descompongo, ¿no? Categorialmente o en información significativa para mí, o sea, como individual que estoy haciendo, para mí va a ser significativo esa información. Cada uno tiene sus claves mnemotécnicas, ¿no? Conscientes o inconscientes a veces, pero Profe, disculpe, una consulta. dígame. Respecto a a la introducción que nos puso al inicio de clase, ¿a qué se debe que la persona haya alterado los episodios de Ajá, una determinada situación? ya. Por lo que mencionamos de acá en una parte, gracias por tu pregunta, ¿no? A ver, acá está. Interferencias, por ejemplo, pueden ser por hechos que sucedieron durante ese recuerdo, ¿no? O posterior a él. Puede deberse a eso, generalmente, ¿no? En ese ejemplo yo creo que acá encaja mejor, en el de la interferencia. Previamente interfiere recuerdos materiales los más recientes, ¿no? Se aprendió, interfiere con el recuerdo de materiales más recientes, ¿no? ¿Cuál fue lo reciente? Lo que salía en las noticias, los recuerdos de otras personas que decían, entonces si esa persona escuchó de otras personas o de la información, va interfiriendo con el recuerdo de ella misma, ¿no? O por la exposición a materiales diferentes, ¿no? De otra información parecida o de otros sucesos parecidos a ese que lo va a relacionar. Acordémonos que ese recuerdo de esa chica era cuando estaba en el colegio. O sea, Profesor, vamos finalizando, por favor. ah, ya. Y en la 3 se termina, ¿ya? En los 3 tipos de memoria, ¿cuál sería la sensorial? La de largo plazo, ¿cuál se podría pasar de lo sensorial a la de largo plazo? Principalmente aquellas que son procedimentales o emocionales acá. Por ejemplo, el manejar una bicicleta mientras conversa. ¿Ya? Esa sería la principal. Muchas gracias, jóvenes. ¿Sí? Hasta la próxima semana. Me escriben para mandarles las claves por chat. Gracias. Gracias, profe, cuídese. Hasta luego. Gracias, gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escucha bien? Buenas tardes.